Muy buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a esta casa que es Sello de tu Esencia. Y hoy, como todos los domingos, sé que Dios tiene algo especial, pero algo con lo cual peleamos generalmente es con la rutina. Y a veces la rutina se convierte en algo que no nos permite ver lo nuevo de Dios. Y al no permitirnos ver lo nuevo de Dios, entonces creemos que todo lo sabemos, que no necesitamos. A mí me ha pasado que yo leo los proverbios, por generalmente los proverbios del día, y a veces yo los llevo leyendo por años. Y muchas cosas que yo he leído a veces, conforme al Espíritu Santo, me da una nueva revelación, porque siempre Dios se me de una manera totalmente diferente y siempre nos quiere impactar y su palabra lo hace. Así que le pido que en esta mañana sea bendecido y que pueda escuchar su palabra. Miren, algo que nosotros vemos en la vida cristiana, yo le confieso que a veces uno como pastor lucha en cuanto a que ve personas que entran a la iglesia, pero son pocos los que siguen en ese proceso. Yo creo que no solamente aquí, sino en muchas iglesias como tal. Y a veces el sostenerse como sostener a una persona dentro de la iglesia se puede hacer de varias maneras. Yo se lo confieso. ¿Cómo se podría hacer? Podrían utilizarse ciertas estrategias del mundo, estrategias como decirle a la gente lo que le gusta escuchar, ¿sí? Nosotros generalmente en nuestra carne nos gusta que alguna clase de mensajes y otra clase de mensajes no. A uno le gustan los que a uno no le gusta tanto los que lo confrontan, sino a uno le gustan más los que lo motivan a uno, ¿no? Como que, ay, tú todo lo puedes, tú puedes lograr las cosas, ánimo, necesitas aliento, ta, ta, ta. Y generalmente esa clase, a todos nosotros de alguna manera nos gusta esa clase de cosas. Otra es a través de los compromisos, ¿no? Entonces adquieres compromisos en una iglesia y entonces por eso te tienes que quedar. Pueden haber muchas maneras, pero realmente son muy pocas las que son sinceras de por cómo permanecer en el Señor. Y para permanecer en el Señor, a veces uno como iglesia hace cosas para motivarlos, hace ayunos, hace oración, hace que el seminario no sé qué, el seminario no sé qué, para tratar de todo el tiempo sostenerlos, porque pensamos que ser cristiano es motivarlos todo el tiempo. Pero cuando uno va a las escrituras, uno empieza a ver que esto no se refiere de motivación, de estar motivado, de que esa persona se pueda sentir supremamente aconsejada. El evangelio se refiere a compromiso, se refiere a guerrear, a pelear en nuestra vida espiritual. Algo que Jesús hizo fue a nosotros darnos la salvación como algo gratuito, en lo cual nosotros no intervinimos, no hubo ninguna intervención humana, pero Dios nos la dio gratis. Pero el permanecer en el evangelio es una decisión de nosotros que nos cuesta, que se refiere a esfuerzo. Y a veces nosotros no queremos esforzarnos para permanecer. La palabra permanencia, cuando uno estudia Juan 15, dice que el que va a dar fruto en su vida es aquel que permanece en Jesús. Y alguno podrá decir, pero es que a mí me va muy bien en la vida y yo no permanezco. Sí, pero entonces esos frutos no son frutos que estén agradando al Señor. ¿Y de dónde lo dice, pastor? Eso suena muy legalista. Lo dice en Juan 15. El que permanece en mí llevará fruto, pero es imposible dar fruto si no permanecemos. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema? Porque a veces como cristianos no avanzamos, porque no llegamos al nivel que queremos. Y generalmente uno encuentra que el cristiano no permanece porque es muy emocionalista, porque a veces las propuestas de la vida lo llevan a tomar decisiones, pero reconozco que a veces como cristianos no entendemos que tenemos una lucha interior todo el tiempo, una lucha interior, y que es necesario entender esa lucha interior para comprender por qué yo no doy, porque yo no doy fruto, como Dios quiere que yo dé fruto. Y generalmente esto lo hemos hablado en esta serie de charlas que hemos venido hablando sobre estamos en guerra. Y es que yo tengo que reconocer que hay una guerra en mi vida interior y que yo tengo que saber sobre esa guerra interior para poder luchar contra eso que me impide avanzar y me impide permanecer en Cristo para poder dar fruto. Y entonces uno empieza a encontrar que mucho de nuestra vida es tomada, por ejemplo, por impulsos. Somos dados a tomar impulsos. Aquella persona que es muy pasiva en la vida, generalmente lo único que lo motiva
son cuando los empuja la vida, ¿no? Los empuja algo. Alguien los motivó, alguien los confrontó y su pasividad los lleva a veces a actuar, pero no porque tenga una convicción, sino porque fueron empujados. Algunos otros son más dados a estar todo el tiempo tomando decisiones sean buenas o sean malas y demás, pero veo un común denominador en nosotros los seres humanos y aún en nosotros los cristianos es que somos muy impulsivos y nuestra vida, generalmente las decisiones que tomamos o como vivimos, vivimos por impulsos y no por principios, sino por convicciones. Y podemos discernir que esa parte de actuar de esa manera tan impulsivamente, nosotros lo vemos como algo normal y pensamos que así tenemos que vivir la vida, impulsivamente. Aquel que es impulsivo es esclavo de sus emociones, toma decisiones por emociones, las emociones no nos fueron dadas para tomar decisiones. Dios nos dio razonamiento, nos dio una inteligencia, un discernimiento para discernir y tomar decisiones, pero nos damos cuenta que generalmente nuestra vida es hecha por emociones y no nos permite avanzar. Entonces, ¿para dónde voy yo con esto? Yo tengo que reconocer que si hay algo en ti y en mí que me lleva a ser impulsivo, a querer dejar a veces la familia, a querer alejarme de todos, si las cosas no me están saliendo bien financieramente, huyo o querer salir corriendo, o a veces contesto de una manera y demás, es porque soy muy impulsivo, pero el ser impulsivo tiene que ver con algo que mora en nosotros y es el pecado. Hay algo que está en nosotros que es la carne. Cuando hablamos de esto, no tenemos el discernimiento para comprender lo que la palabra nos quiso decir con eso. ¿A qué me refiero? Si yo puedo comprender el poder que hay en mi carne, yo pudiera luchar contra ella. Hace unos días habíamos predicado sobre eso, que el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Y ese enemigo que es nuestra carne es algo lo cual debemos disciplinar, en lo cual nosotros deberíamos entender que eso no somos nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces pensamos que el hecho de que yo sea una persona impulsiva, yo lo veo como algo de mí, pero no entiendo que para el cristiano es parte de su carne que lo está influenciando a ser impulsivo. O sea, el cristiano debe comprender, teológicamente hablando, que el hombre fue regenerado en su alma, ¿sí? Cuando conoce a Cristo, pero que lo que no ha cambiado, ¿qué es? El cuerpo, nuestra carne. ¿Por qué? Porque dice que en la carne mora ¿qué? El pecado. Y uno va a ver que en las historias bíblicas uno va a reconocer que mucho de los impulsos o mucho de la carne fue lo que lo llevó a pecar. Van a ver a Eva. Eva ve la manzana, nosotros decimos que era una manzana, pero la Biblia no dice que fuera una manzana, posiblemente era un guamo, posiblemente era una guama ahí, o era un tomate, o qué sé yo, pero dice que nosotros pensamos que es una manzana porque se veía atractiva, y dice que ella fue seducida por eso. Uno va a ver que también David un día se levanta y empieza a ver a la vecina, y dice que la vio, y cuando la vio pues le gustó, se sintió seducido y la mandó traer. Uno puede ver que son los ojos. Uno puede ver que hombres de Dios pecaron por su mirada, por sus ojos. Y uno podría ver entonces dónde está el pecado, dónde hay esa fuerza. Y uno puede ver lo que en la carne. Nosotros hablábamos cosas como, si no fuéramos espirituales, si le pudiéramos decir a alguien que tiene problemas de pornografía, ¿cómo le quitamos esa adicción a la pornografía? No podrá decir, pues quitémosle los ojos o cortémosle los testículos, como hacen en algunos países con las personas, algunos se cogieron ahí, pero no, tranquilo, no vamos a hacer eso. Cortémoslo de una. ¿Cómo hacemos para que esta muchacha deje de chismosear tanto? Cortémosle la lengua, pastor, por eso hay que quitarlo de allí. Pero fuera de toda broma, lo que el evangelio nos está mostrando es que en la carne hay un poder y que nosotros debemos reconocer que aún del rastro del cristiano o del rastro del hombre pecador está en nuestra carne. Así que dígale al que está a su lado, en tu carne mora el pecado. La pregunta es, ¿cuántas decisiones que tú y yo tomamos
son decisiones de la carne y no del espíritu. ¿Cuánto de la carne me ha metido en problemas? ¿Cuánto de la carne me ha llevado a renunciar a relaciones, a quererme separar? ¿Cuánto de la carne me ha llevado a vivir lejos de Cristo? ¿Cuánto de la carne? Mire, usted le dice a la carne, vamos a ver una serie de Netflix, ese no se opone, ese está de acuerdo con ver la serie de Netflix y demás. Pero dígale a su carne que vamos a orar o que vamos a ir a la iglesia. No quiere. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor enseña que en la carne no habita nada bueno y que la carne se puede camuflar. ¿Y cómo se puede camuflar? Se puede camuflar con una imagen de espiritualidad. Hay personas dentro de la iglesia que quieren buscar a Dios en la carne. Porque ayer les pasó algo terrible, ayer les pasó algo tenaz. Y dicen, no, yo tengo que volverme a Dios porque lo que me pasó fue terrible. Y entonces empiezan a hacer oraciones, a hacer un propósito y demás. Hoy sí voy a hacer el devocional, bueno, no sé qué, pero luego dejan de hacerlo. Y entonces uno puede ver que esa decisión fue en la carne, pero la carne tiene, digámoslo así, cuando usted se quiere meter con Dios, tiene una limitación. No, realmente la carne está puesta o está tan dañada que impide que nos podamos acercar a las cosas de Dios. La carne no le va a gustar la iglesia. Un predicador que decía algo así como, usted venga a la iglesia cuando usted quiera, porque si usted no quiere, pues no venga a la iglesia. Usted no debe ser hipócrita y no sé qué. Y yo dije, no, pero no está bien ese mensaje. ¿Por qué no está bien? Porque ¿cuántos de nosotros a veces no queremos ir a la iglesia? Porque es parte de la carne caída. Parte de nuestra naturaleza a veces no es querer meternos a orar. Es no querer buscar a Dios, es no querer vivir en santidad, porque en la carne en nosotros hay un poder. Y yo tengo que reconocer eso. Si yo no lo reconozco, entonces yo empiezo a creer que la carne soy yo. Entonces yo digo, el problema soy yo, el problema... No, yo tengo que reconocer que tengo una batalla y que en esa batalla tengo que trabajar en eso. La palabra donde dice que muera el pecado, Romanos capítulo 6. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Entonces dígale al que está a su lado, la carne tiene sus propios deseos. Dígale al que está a su lado. O sea, pareciera que la carne pensara por sí sola. Pareciera que la carne tomara decisiones por sí sola. Pareciera eso, y si no discierno eso, entonces no trabajo en contra de ella. Por ejemplo, de la carne le gusta la pereza. ¿Sí? O sea, la carne, ustedes van a ver, se han hecho estudios, por ejemplo, de lo que el mismo cerebro que está conectado con la misma carne, lo que hace es tratar de conservar energía. Entonces, para la carne es mucho más fácil sentirse mejor en que tener que venir a la iglesia a quedarse en un sofá viendo series de Netflix, porque él siente que es menor esfuerzo. Entre menos esfuerzo, más conservación, me conservo más. Y por eso nosotros somos dados nos mandaron leer la Ilíada. ¿A cuántos le mandaron leer la Ilíada en el colegio? ¿Sí? ¿A cuántos le mandaron leer 100 años de soledad? Y se acuerda. Pero generalmente uno decía, no, deme el resumen. No, deme el resumen, que es mucho más. Yo que me voy a leer ese libro y demás. Nuestra mentalidad o nuestra carne está dada a tomar todo el tiempo atajos y por eso es dada la pereza. Si yo entiendo que mi carne está dado a la pereza, yo puedo empezar a luchar contra esa propia carne. Porque la palabra del Señor me está diciendo. La carne tiene sus propios deseos, dice Gálatas 5 y ya lo vamos a mirar. ¿Cuáles son sus propios deseos? Ahí habla de deseos inmorales, la lujuria, la pornografía, todo el homosexualismo, el lesbianismo. Dice que que tienen que ver con la sexualidad, que son los deseos de la carne, pero también habla de las relaciones con los demás. Y también hay de las relaciones con los demás. ¿Cuántas de nuestras relaciones con los demás son carnales? ¿Cuántas de nuestras relaciones son de chisme, de palabras? Me habló mal, pues yo también le hablo mal. Ese me gritó, yo también le voy a gritar. Ese me cerró en la moto, pues yo también lo voy a cerrar.
Esas son manifestaciones de la carne. Dígale al que está a su lado, a la carne no le gusta perdonar. Dígale al que está a su lado. A la carne no le gusta amar. La carne es manipuladora. Sí, bien manipuladora, Isaías. Escuche bien. Es manipuladora porque usted siente, pero pastor, hay días donde yo me siento amar a todo el mundo. Sí, pero posiblemente es porque hay algo que le convence a usted o porque le fue bien en algo a usted. Pues, ay, hoy estoy tan feliz que hoy amo a todo el mundo. Pues mañana que le vaya bien no quiere ver a todo el mundo, quiere abrirse de todo el mundo. Porque nuestra carne es limitada en las cosas espirituales. Si yo reconozco que mi carne es limitada como tal, puedo empezar a trabajar contra esa carne que se opone. Entonces dice en Romanos, por lo tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Porque lo que está queriendo nuestra carne es que nosotros la obedezcamos, que nosotros la sigamos y que yo no la vea como mi enemigo, que yo la vea como parte de mí y que yo veo que el problema es hacia afuera, pero no es hacia adentro. Y en eso tengo que trabajar. Mi conflicto interior, ¿cuál es mi conflicto interior? Es ese conflicto que la carne quiere que yo haga lo que ella desea. Entonces hablamos que el campo de la batalla de la carne es precisamente nuestra mente. Eso fue lo que nosotros hablamos en las charlas pasadas. Entonces ese cuerpo, recuerden que es un cuerpo mortal, no es inmortal. Miren la palabra inmortalidad a mortal. ¿Por qué mortal? Mortal porque tiene un momento donde se va a acabar su vida. Sí, la vida de la carne se acaba. Es inmortal. ¿Por qué es inmortal? Porque el Señor cuando venga por la iglesia, cuando estemos en la resurrección de los muertos y demás, el Señor nos va a dar otra carne y ya nosotros no vamos a pecar. ¿Por qué no vamos a pecar? ¿Por qué no vamos a pecar? Porque ya no vivimos en esa misma carne y esa misma carne lo que quiere es pecar. Amén. Entonces yo tengo que comprender que como cristiano yo no voy a entrenar a mi carne para que sea santa. Yo no puedo decirle a mi carne sea santa. Yo no puedo decirle a mi carne se va a portar bien, no más, no va a hablar más, va a perdonar, no, pórtese bien. Yo no puedo enseñarla. El problema de pensar eso es que yo a veces me confío. Por eso la misma palabra dice que el que mire que esté bien, el que está bien, mire que no caiga. Porque ese se confía de que ya domina su carne y no es así. He descubierto personas que a sus 40 años han empezado a adquirir ciertas adicciones hacia el alcohol, hacia otro tipo de cosas y pensaron que nunca iba a pasar eso. ¿Por qué? Porque se confiaron y pensaron que su carne nunca iba a poder llegar a hacer eso. Uno va a ver que con Adolfo Hitler cuidaba perritos y uno piensa, ay no, el que cuida perritos es lindo. Sí, lindo, mire cuántas personas mató y demás. Digámoslo así, que la gracia de Dios sostuvo a que Hitler no pudiera haber sido más malo, pero él pudo haber desarrollado completamente su carnalidad unido con Satanás. Porque el ser humano, tú y yo, somos un arma que el enemigo nos puede usar para hacer cosas completamente desagradables e incorrectas. Y es importante que yo sí tenga respeto hacia mi propia carne, para que pueda darme cuenta que posiblemente yo no he pecado, pero ¿sabe por qué no he pecado? Por falta de oportunidades. Porque si la oportunidad se me da, posiblemente yo peco. ¿Me hago entender? Porque sí debería tener una desconfianza hacia mi carne. Porque mi carne no quiere que yo permanezca. Porque mi carne no quiere que yo busque las cosas de Dios. No lo quiere. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como cristianos? ¿O qué es lo que dice la palabra del Señor? Lo primero es que yo tengo que reconocer que Jesús y el Padre a mí me capacitó para derrotar la carne. ¿Me capacitó para qué? O el Padre a través de su palabra y a través del Espíritu Santo me mostró cómo poder vencer la carne. El Padre dijo lo siguiente: yo reconozco que son cristianos, ya me conocen, pero yo entiendo, o él comprende, que el cristiano sin la palabra y sin el Espíritu Santo no puede vencer la carne. Así que dígale al que está a su lado, para vencer la carne
o para disciplinar la carne necesitas al Espíritu Santo y necesitas a la palabra de Dios. Yo tengo una vida afectada, escúcheme bien, yo tengo una vida afectada. Tú y yo tenemos una visión afectada. ¿Qué visión afectada? Es que yo creo que yo no necesito de Dios para vencer la carne. Y por eso es que usted, no, pastor, yo no vuelvo a tomar, pastor. Mire, por esta que yo no vuelvo a tomar, me tomé al fin de semana y ese intenta durante 8 días hacerlo y pum, vuelve y cae. Y dice, no, pastor, esta vez sí. Entonces ahora se coloca, entonces se hizo un ayuno de 3 días, ahora no, me va a hacer uno de 7, pastor, para que vea al Señor cómo yo voy a cambiar de verdad. Y los que no conocen del Señor dicen, voy a subir esa montaña 7 veces y voy a ir de rodillas y voy a hacer tal cosa. Y entonces se frustra. Y al frustrarse, entonces dice, ya no más. Se entrega directamente a lo que estaba haciendo mal. Porque dice, esto no funciona, esta vaina no funciona. Y al cristiano le pasa mucho eso. El cristiano empieza a decir, no, yo lo que necesito es, a mí me cuesta orar y a mí me cuesta hacer el devocional. Lo que yo voy a hacer es que me voy a ponerme unas reglas y las empieza a hacer. Pero pasa el tiempo y no pasa absolutamente nada. Entonces lo que él dice es, desisto. Yo no nací para orar, yo no nací para la palabra, yo no nací para esto. Porque ese está luchando en su carne y no puede avanzar. Pero el Señor entiende esa limitación del ser humano y por eso da una respuesta para que realmente nosotros podamos alcanzar la victoria. Entonces nosotros tenemos una visión afectada. ¿Cuál es la visión afectada? Que pensamos que no necesitamos de Jesús y del Padre para cambiar. Recuerden que Adán y Eva sí pudieron ser conscientes de eso, porque cuando ellos salen del Edén ellos se dan cuenta, hombre, y es que lo teníamos todo allá, Eva, sí, yo me imagino a Adán dándole esas cantaletas a Eva, pero sí, ¿para qué me tentó? Y Eva diciendo, ¿para qué es bruto? ¿Por qué me dejó sola? Usted no debía haberme. Me imagino esa pelea entre ellos dos, porque estaban lejos y ellos reconocieron que el problema había venido porque se habían alejado de Dios. Nosotros somos generaciones que venimos, muchas generaciones, y nosotros no reconocemos que tenemos una visión afectada. Una visión afectada, ¿por qué? Porque estamos lejos del Padre, porque estamos lejos del Hijo. Entonces, eso. Entonces, yo tengo que entender, aquí entonces el Señor, dígale al que está a su lado, el Señor te va a dar la fórmula para vencer la carne. Dígale al que está a su lado. Así que abra el entendimiento y se lo voy a dar allí para que pueda. Ahora el entendimiento, es que no va a aprender, la letra con sangre entra. Listo, miren lo que dice. Le voy a leer esto que tiene que ver precisamente con la batalla que hay en nosotros, pero también nos da, y el versículo bíblico nos arroja de cómo vivir en victoria. Dice Gálatas capítulo 5, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliereis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no puedes hacer lo que deseas. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sexualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como yo les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿el qué? El reino de Dios. Si yo soy cristiano realmente, porque si yo no soy cristiano, necesito volverme a Cristo. Porque si usted no es cristiano, usted es carnal 100%, hermano. O sea, usted no es espíritu y carne, sino usted es carnalidad. Tratar de que una persona no cristiana cambie, no lo puede hacer. Escúcheme lo que les estoy diciendo. Si tú no has aceptado a Jesús, aquí empieza a decir Gálatas que el Espíritu de Dios tiene unos deseos, pero el Espíritu de Dios viene sobre aquel que es cristiano. Cuando habla Gálatas aquí 5, pues andad en el Espíritu, está refiriéndose al Espíritu ¿qué? Al Espíritu Santo. O sea, que para una persona que no conoce de Cristo, obviamente el Espíritu Santo no ha venido en él.
Y ese ha sido el gran problema dentro de las iglesias, que tratamos de cambiar a muertos a que hagan cosas como vivos, pero no pueden. O sea, eso debería llevarnos a cuestionar, si yo tanto tiempo en el cristianismo no he cambiado, la pregunta es, ¿yo soy cristiano o no lo soy? Preguntas que incomodan. ¿Será que a mí la cultura me enseñó que yo era cristiano? Porque desde que yo era muy chiquito me llevaban a la iglesia y mi abuela lloraba por mí, me pegaba cuando no iba a la iglesia y no sé qué, y yo creo que yo soy cristiano. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿realmente yo soy cristiano? Porque si no soy cristiano, no he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador, no me ha justificado, no me redimió, la ira que venía sobre mi vida, él la llevó. Si eso no ha pasado, entonces la palabra del Señor dice que yo soy una persona que tiene la ira de Dios sobre mi vida. O sea, el Señor está diciendo que si yo no soy cristiano, el Señor está enojado conmigo, ¿sí o no? Sin miedo, ¿sí o no? Juan 3:18. El enojo de Dios permanece sobre aquel que no conoce de Jesús. Entonces, ahora ya comprendiendo eso, puedo comprender que si yo estoy en el Espíritu, entonces ahora el Espíritu Santo empieza a ayudarme a pelear contra la carne. El Espíritu Santo que mora en mí, en cada creyente mora el Espíritu Santo. Ahora hay un combate, el Espíritu Santo tiene unos deseos y la carne tiene otros deseos. Y esos deseos pelean el uno con el otro. Vuelvo a leerlo. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliré los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no puedes hacer lo que quieres, lo que deseas. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Entonces miren esto, lo que me está diciendo acá, el versículo clave de esto es, digo pues, andad por el Espíritu y así no se cumplirán los deseos de la carne. Entonces dígale al que está a su lado, la fórmula secreta para que no gobierne tu carne, dígale al que está a su lado, es vivir en el Espíritu. Si yo no vivo en el Espíritu, yo soy meramente carne. Pastor, hábleme un poquito de... Yo puedo ser un cristiano que a mí no me duele ir a tomar, no me duele ir a emborracharme, no me duele irme a meter con un chico o con una chica cualquiera, no me importa si tiene principios o no tiene principios. A mí no me importa si yo robo, si a mí me dan el patazo y yo saco dinero sin que nadie se dé cuenta. Ahí podrían venir dos cosas, pero ¿por qué esa persona actúa así? ¿O porque realmente no es cristiano? ¿O porque realmente es recarnal y obedece su carne, pero no es espiritual? Entonces a veces como cristianos pensamos que solamente yo tengo que venir a la iglesia, tengo que orar, pero yo no entiendo que yo tengo que luchar para que la carne no me gobierne. ¿Y cómo tengo que luchar? En el espíritu. O sea que hay un esfuerzo para ser cristiano. Hay un esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer. Si no hay esfuerzo, igual a carnalidad. Si no hay esfuerzo por buscar el espíritu o ir detrás del espíritu, obedeciendo al espíritu, soy carnal. ¿Qué pasa si soy carnal? No tengo discernimiento en lo que Dios quiere para mi vida y para mí es confuso poder ver lo que Dios desea para mí. Si yo soy carnal, no entiendo quién soy en Cristo y menos aún entiendo quién es Dios. Y menos aún no tengo cómo poder luchar por mi matrimonio, cómo poder luchar en mi soltería, cómo poder ser un buen papá. ¿Por qué? Porque soy carnal. Y al ser carnal, lo que yo siembro todo el tiempo lo recojo. Entonces va a haber personas que en la carne van a buscar cosas como, bueno, mano, pero no me está yendo bien, pues venga, yo puedo acudir a la brujería o al tarot. ¿Por qué no el tarot? Venga, léame el tinto, léame el chocolate, la aromática. Venga,
Venga y léame el aguardiente. Venga y léamelo. Venga, léame el guarapo. Necesito que me lean el guarapo porque yo no hice, pero como cristiano, pensando en eso. Porque los frutos de la carne, ¿de dónde saca eso, pastor? Acá los acabamos de hablar. Eso es lo que desea la carne. La carne quiere evitar todo esfuerzo. Entonces para él es mucho más fácil. No, a mí no me gusta hacer devocional. A mí me gusta que en la iglesia vengan y traigan un super pastor que les diga: ¡oh, arriba, tú puedes! El Señor está contigo y son tiempos de avivamiento. Levántate. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia dice amén. ¡Wow! ¡Wow! ¡Aleluya! El Señor está conmigo. Y llego a la casa a tratar a todo mundo mal. Y llego y ahora sé chino, y ahora sé como el mar rojo. Entonces ya no digo groserías. No sé qué. Eso es, primero, manipulación del hombre. Manipulación del hombre. Porque el hombre empieza a entender que tú eres carne y eres almático. Y al almático le encantan ese tipo de cosas. Pero no quiere esfuerzo. Y no quiere ser espiritual. Y no quiere seguir al espíritu. Y quiere que sea bendecido cuando no quiere ninguna clase de esfuerzo. Y por eso no vemos el fruto en nosotros. Porque he dado al conflicto todo el tiempo con mi hermano y una de las cosas que determinas cuán yo espiritual soy es si yo me parezco más a Jesús. Si yo en mis conflictos personales que tengo con todo el mundo no soy como Jesús, no he desarrollado los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu. Porque la palabra del Señor enseña que yo estoy unido a la vid, que es Jesús. Y que de esa vid viene el fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Entonces habla de la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿La qué? Templanza. ¿Y para qué me sirve a mí la templanza? Para disciplinarme. Mi carne. O sea que el mismo Señor me otorga a mí el Espíritu Santo para doblegar la carne. De lo contrario no lo puedo hacer. Amén. Vamos allí avanzando. Entonces la carne tiene deseos y el Espíritu tiene deseos. Y esa es una lucha continua todo el tiempo. O sea, eso no va a parar. Aquí donde tú estás, allí estás peleando con tu carne. No, lo que dice el pastor no es así, no sé qué. Porque el espíritu tiene deseos continuos y la carne tiene deseos continuos. Ellos viven haciéndose oposición el uno al otro. O sea, si hay una pelea o hay un bonche en usted, todo el tiempo es entre su carne y el espíritu. Todo el tiempo. Ahí hay una pelea interior, una pelea interior. Lo invitan a una fiesta, no, pero yo estoy dejando el alcohol, Dios mío, ¿qué hago? Me tomo esa pochola, pero y entonces la carne le dice: hágale, hermano, pues una pochola no tiene ningún poco, no tiene nada de mal. Ay, y la vez pasada yo vi un cristiano, ¿se acuerda de ese cristiano que se tomó 3 polas y el hermano le pasó? No se va a morir por eso, hágale, tómese la pochola, no sé qué, no sé cuándo. Y va a quedar como un tonto y mire todos tomando y usted no tomando, hágale. Y usted dice: sí, carne, sí, de verdad. Y tú, bueno, está bien, aprobado, carne. Y entonces la carne hace, porque tú le das la aprobación a la carne y entonces uno empieza a ver que la carne lo empieza a gobernar más a uno cuando tú le das rienda suelta todo el tiempo a la carne, a la carne, a la carne, a la carne. Hazte cuenta lo siguiente: tú sales a la calle, de repente te encuentras una persona, un habitante de la calle, esa persona tú llegas y le das 20,000 pesos y la persona, ay, feliz. Luego vuelves a salir y le das 20,000 pesos, feliz. Y luego otros 20,000, feliz. Y un día luego pasas allí y no se le da los 20,000 y esa persona se pone re brava contigo. ¿Por qué se puso bravo? Si lo que yo le estaba dando era lo que yo quería, pero yo cuando yo puedo, no es cuando usted quiere. Y él dice: no, pero mis 20,000, usted me los tenía que haber dado. Eso mismo pasa con la carne, cuando usted le empieza a decir: haga esto, está bien, haga esto, haga esto. Entonces llega un momento donde dice: no, ¿y lo mío? ¿Y qué? ¿Y lo mío qué? ¿Cómo voy yo ahí? Y dígame a ver cómo voy.
Entonces, entre más rienda suelta yo le dé a la carne, más la carne me va a gobernar. Dígale al que está a su lado. Entre más rienda suelta le dé a la carne, más la carne lo va a gobernar. Yo tengo que reconocer, hagan de cuenta esto. Ustedes van en un cruce, los que le están manejando tienen un cruce y necesitan dejar pasar. O pasan ellos, o pasa el carro que está a la derecha, o pasa el carro que está a la izquierda. Yo decido, y tú y yo decidimos a quién le damos paso. Si a la carne o al espíritu. Pero entre más yo le ceda paso a la carne, más la carne me gobierna. Si yo deseo más al espíritu, el espíritu me gobierna. Amén. Entonces yo tengo que reconocer si en mi vida es, ¿qué me está gobernando? ¿Mi carne o me está gobernando el espíritu? Pero mi responsabilidad, tu responsabilidad y mi responsabilidad es a quién le dejamos el lugar. Y allí yo empiezo a ver un cristiano que empieza a tener pensamientos como de querer abandonar la iglesia, como no querer volver a la iglesia, como querer alejarse de Dios, como querer dejar, por ejemplo, dejar leer la palabra. Yo le puedo decir básicamente qué está pasando en él. Está alimentando la carne. Ya no escucha música cristiana, empieza a escuchar músicas tan gloriosas y terribles como el reggaetón. No, pastor, yo no soy así. A mí me gusta, yo el reggaetón no me gusta, pero a mí me gusta la salsa, pastor. Vamos, la salsa. La coloca salsita, trin. Bueno, salsita como es salsita. No, pastor, a mí no me gusta eso me parece muy boleta. Yo voy a empezar a poner rap. Y entonces empieza a poner rap. ¿Sí? Entonces, y uno empieza a ver, pero bueno, ¿y ese por qué? Empieza a ver páginas, pornografía. Oh, la carne, wow, me encanta. Sigue escuchando esa música, claro. Y entonces mucha de la música que escuchamos nosotros tiene contenido como, no se la deje montar, levántese, párese duro, hágale, mire no sé qué, no sé cuánto. Y empieza, dámelo mami, dámelo mami. Entonces empiezo con cosas y yo, pero ¿de dónde viene eso? ¿Por qué actúa de esa manera? Porque está alimentando todo el tiempo su carne. Si usted llega a gritar a su casa, ya borren esa imagen, por favor. Usted de la noche a la mañana, nos toca hacer ahí una edición, ¿no? De la noche a la mañana uno no se vuelve carnal, usted ya es carnal, pero si usted ha alimentado su carne todo el tiempo, su carne lo gobierna, porque la carne es como como un caballo salvaje que necesita ser domado, Amén. Si yo empiezo a tener esas clases de luchas y yo empiezo a alejarme de las cosas de Dios, es básicamente porque yo estoy alimentando todo el tiempo mi carne. ¿Qué le gusta a mi carne? A mi carne le gusta que me den honra, que me den reconocimiento. A mí me gusta que me den reconocimiento, a mí me gusta que reconozcan que todo el reloj que ustedes tienen son chichipatos, pero que mi reloj es el mejor. A mí me gusta que me reconozcan eso, porque a la carne le encanta eso. A la carne le gusta que le den protagonismo. A la carne le gusta que si él dijo que sí, es que sí. Muy bien, eso le gusta a la carne. Le gusta la inmoralidad. Le gusta que las mujeres que no es su esposa lo miren a él o la miren a ella, si no es su pareja. A la carne le gusta tener varios calentaditos en bajo. A la carne le encanta eso, todo lo que sea con rebeldía y demás, y pastor, ¿cómo es? ¿Y cómo nos toca? Ese tipo de cosas le gusta a la carne. A la carne le gustan los logros personales lejos de Dios. A eso le gusta la carne. Si yo reconozco eso, puedo empezar a trabajar en mí para reconocer que yo no puedo o que necesito alinear la carne
Y la carne se convierte en un obstáculo para que yo haga lo que quiere el espíritu. Entonces todo, la carne tiene deseos poderosos. Dígale al que está a su lado, la carne tiene deseos poderosos. O sea, a lo que yo voy es que esos deseos poderosos es que no es cualquier tontería. Son deseos poderosos. O sea, la carne sí quiere hacer cosas completamente inadecuadas y tiene un poder y una influencia en usted muy fuerte y en mí. Entonces, ¿qué debo hacer? Y ahí el versículo 16 me está diciendo, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Digo, pues anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Si ando con el Espíritu, ¿qué va a pasar? No se van a cumplir los deseos de la carne. Entonces la palabra del Señor me está diciendo, por lo tanto, andad ¿qué? En el Espíritu. Y andar en el Espíritu se está diciendo a que yo voy detrás del Espíritu. Y entrar detrás del Espíritu es hacer la voluntad de Dios. O la voluntad que Él me está diciendo que debo hacer. Eso es andar en el Espíritu. O sea, camine en el Espíritu. O sea, andar en el Espíritu es caminar en el Espíritu. Es vivan en el Espíritu. Porque andar en el Espíritu es, o sea, cuando dice Pablo, anden en el Espíritu, está diciendo a que podamos vivir en el Espíritu. O sea, se me está refiriendo a que yo tenga una clase, que mi estilo de vida debería ser vivir en el Espíritu. Y ese es el estilo de vida que nos debería caracterizar. Un estilo de vida empoderado y guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Eso es lo que me está diciendo allí la palabra. Eso es lo que a mí me corresponde. Ahora, quiero que comprendan esto. El Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas para que yo viva en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es mi mente, mi razón de ser, lo dejo todo a hacer la voluntad del Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. Mi proceso de santificación se produce, aquí viene la respuesta para aquellos que intentan hacer las cosas en sus fuerzas y no ven resultados. Es que el que produce los cambios en mi vida es el Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado. Miren esto. Esta iglesia, esta Gálatas, se está refiriendo a que Pablo escribe una carta a los Gálatas. Gálatas no es una iglesia, se dice que son varias iglesias, las iglesias de Galaxia. Y en este Gálatas, lo que está refiriéndose allí es que les está diciendo, ellos tenían un problema. ¿Cuál era el problema? El problema era que allí habían cristianos que eran judíos anteriormente y que creían en Abraham y creían que en el pacto de Abraham lo que tenían que hacer era circuncidarse. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vienen a ser cristianos, empiezan a tener un problema porque ellos dicen, bueno, si ustedes son cristianos, ustedes también tienen que quitarle el prepucio, el pene. ¿Para qué? Para que finalmente pues sean ustedes cristianos. Y Pablo escribe esta carta para decirles, ustedes están intentando decirle a la gente que para ser cristianos necesitan seguir la ley. Pero la ley no santifica, la ley no purifica, la ley no puede traer cambios en la persona, no los puede justificar. Entonces, Pablo le está diciendo a ellos que ellos tienen que para que se produzcan esos cambios que ellos están esperando, no necesitan de la ley, necesitan del Espíritu. ¿Amén? ¿Claro? O sea, está diciéndonos una verdad en Gálatas, está diciendo tú y yo no vamos a tener cambios profundos en nuestra vida si no entiendo que es por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿doy una respuesta? ¿Estoy dando el espacio al Espíritu Santo para que impacte mi vida? ¿Estoy cediendo de mí? El trabajo que le corresponde al cristiano es cederle todo el tiempo al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo produzca los cambios en mí.
pero no es trabajando con el Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu. No es por medio de la ley. Porque los de Gálatas estaban diciendo, no, es que tienen que seguir la ley. Les estaban diciendo, ahí esos falsos maestros estaban diciendo, tienen que seguir los rudimentos de la ley. La ley no cambia. No cambia a nadie. A ti y a mí no nos va a cambiar nadie. Nos cambia a la hora del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos santifica y nos cambia a nosotros. Entonces, si tú no tienes, el Espíritu Santo, ¿cómo trabaja en uno? Produce el querer como el hacer. ¿Produce el qué? Por ejemplo, a ti no te gusta leer la palabra de Dios, pero tú le oras al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como su misión eres acercarte a Dios, el Espíritu Santo va a producir en ti el querer como el hacer. Ahora, ¿por qué yo le he orado al Señor que produzca eso en mí, pero no lo ha hecho? Porque posiblemente yo todo el tiempo estoy siendo carnal. O sea, todo el tiempo oro un poquito, pero no insisto en esa oración y no hay cambios en mi vida porque todo el tiempo soy carnal. ¿Me hago entender? Por eso es que yo debo colocar límites y yo tengo que reconocer que para que hayan cambios en mi vida tengo que disciplinar mi carne para que hayan cambios. De lo contrario, no. Entonces, el cambio se va a producir a la medida que yo trabaje con el Espíritu Santo, que camine con el Espíritu Santo. Entonces yo necesito rendir mi mente, cómo pienso, mi razón, mi lógica, y yo tengo que rendir mis emociones y mis sentimientos a Dios. Amén. ¿Sentimientos y emociones a quién? A Dios. Si yo rindo eso a Dios, allí yo vivo en el Espíritu. Yo esto lo he hablado, pero ¿cuántos de nosotros, muy de la carne, habla de aquella persona que se deja llevar todo el tiempo por sus emociones, que es muy emocional? Sus emociones no le tienen por qué gobernar, porque nuestras emociones nos fueron dadas para el disfrute, para lo que nos gusta, pero las emociones no pueden ser, o las decisiones no pueden ser tomadas en las emociones. Entonces, la voluntad rendida al control del Espíritu Santo, ahí es donde yo empiezo a cambiar. Si rindo mi vida al Espíritu Santo, allí es donde se producen los cambios. ¿Qué cambios? Mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de publicar cosas en las redes, mi forma de tuitear, mi forma de valorar a las personas y a las circunstancias, mi forma de respetar y de cuidar al otro, mi forma de ver la vida, porque soy espiritual. Amén. Eso es lo que produce. Ahora, miren esto, es que en el cristiano pueden venir muchas personas cristianas y decir, yo soy cristiano. ¿Por qué dice que su propósito es portarse bien? Ah, mi propósito es portarme bien. Y piensa que ser cristiano es portarse bien. El ser cristiano no es portarse bien. Y ese que se porta bien piensa que tiene el Espíritu Santo actuando sobre su vida. No. El cristianismo no se refiere a portarme bien, Dios no está moralmente. Por eso cuando una persona generalmente tiene problemas de drogadicción, le dicen, ay, mire mi chino tiene problemas de drogadicción, ahí se lo llevo a la iglesia para que lo cambien. La manera de pensar de esa persona es que en la iglesia cambiamos la conducta de su comportamiento. Pero no reconocemos que realmente el ser cristiano es ser obediente al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo me gobierne y ahí es donde se producen los cambios. No porque yo quiero o porque yo quiero portarme bien para que Dios me bendiga. Porque ¿cuántos de ustedes tienen ese pensamiento? No, que yo necesito portarme bien para que todo Dios me vaya bien. Ay, no, ayer la embarré, no, Dios no está conmigo, Dios no me ama. ¿Por qué? Porque no me porté bien. Esa no es la manera de ser cristiano. La manera de ser cristiano, yo tengo mi vida rendida a Jesús y al Espíritu Santo. Y ahí es donde se producen cambios reales, genuinos, porque estoy siendo espiritual. Amén. Si estamos rompiendo allí paradigmas y cosas. Entonces es mi responsabilidad y tu responsabilidad que podamos permanecer en el Espíritu. Yo decido a quién le dejo, entonces a quién le doy la autoridad para que gobierne sobre mi vida. A Jesús, el Espíritu Santo,
yo tengo que recordar que el Espíritu Santo hoy no viene a imponer su voluntad. Dígale al que está a su lado, el Espíritu Santo no viene a imponer su voluntad. Miren esto y por favor préstenme atención. El Espíritu Santo es tan poderoso, tan fuerte en nuestras vidas que Él puede traer esos cambios, pero no va a violentar tu voluntad. Porque Él no vino a eso. Él vino fue a empoderar tu voluntad. O sea, hacerla fuerte. A decir, ¿sabes una cosa? Tú estás luchando con esto, pues yo te doy estas fuerzas para que tú puedas enfrentar esta situación. Él no violenta, Él enseña, Él entrena, Él empodera. Hay una palabra que se llama empoderamiento y empoderamiento se está refiriendo precisamente a que me muestra en Cristo Jesús quién soy y eso es lo que me empodera. Amén. Entonces vamos reconociendo aquí, la carne no puede ser enseñada, la carne necesita ser disciplinada. Dígale al que está a su lado, la carne no es enseñada, la carne es disciplinada. ¿De dónde está eso? Miren lo que dice en 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Mire Pablo lo que está diciendo. 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Él está diciendo acá que él lo que hace es que él entiende que su carne mora al pecado y que necesita disciplinarla. Y cuando habla de esa palabra disciplinar, está refiriéndose a algo, a golpeo mi cuerpo. Él está tomando la figura de los griegos cuando hacían las olimpiadas, que estaban allá los atletas, los que corrían maratones, los peleadores de lucha libre, y él está diciendo, así como ellos tienen que disciplinarse para ser buenos deportistas en su comida, para hacer ejercicios, para poder levantar el peso, para poder ser más rápidos, de esa misma manera yo entreno mi cuerpo para que mi cuerpo no me gobierne. Amén. Pablo está diciendo que necesito disciplinar mi carne con disciplina, con esfuerzo. Si hay algo que te puede ayudar a ti a disciplinar tu carne, es el ayuno. Porque el ayuno es decirle a la carne no. Y no solamente el ayuno, por eso yo les decía, cuando hay una persona que, por ejemplo, está enojada porque no ha almorzado. Y uno dice, pero pastor, que está re bravo, pastor. Y uno lo podrá decir, está re carnal. Porque esa es una actitud de la carne. Por ejemplo, usted está durmiendo con su esposa y de repente ella le quitó la cobija. Y usted, no, ¿cómo me va a quitar la cobija? Esto no la jala porque me dio frío. Eso es una manifestación de la carne. Esas actitudes de ira y de enojo representan a alguien carnal. Si a usted van y lo cierra y usted, esto ahora se vino, no sé qué, y vamos, eso muestra el grado de carnalidad de la persona que necesita doblegarse. Entonces el ayuno es una manera de decirle a la carne, no. ¿Vas a ir a mirar Netflix? No, Netflix no. No, pero esta música, no. Y allí empiezas a recuperar algo que el Espíritu Santo da, dominio ¿qué? Propio. Lo más paradójico de todo esto es que aquel que es carnal piensa que es libre. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Y esa es la gran mentira de Satanás. Hermano, usted es libre. ¿Por qué? Porque usted está haciendo todo lo que le dice la carne. Todo lo que dice la carne es para anularlo a usted como persona. Amén. La carne lo que quiere es anularlo. La carne lo que hace es que lo convierte en una persona que no le permite avanzar. Entonces debemos aprender que no hacer,
que no hacer, antes de aprender qué hacer. La carne, mire esto, la carne es débil. O sea, la carne es débil, me está refiriendo hacia que ante las cosas espirituales y ante las cosas que necesita ser firme, es débil. ¿Me hago entender? O sea, no me estoy contradiciendo en esto. La carne es supremamente poderosa, pero ante las cosas y los retos de la vida, ¿sabe qué se convierte? En cobarde, en débil. O sea, no hay fuerza en ella. La carne es débil, debe saber eso, sobre su carne es débil. La carne es débil y la carne se rinde fácil cuando las cosas son difíciles. ¿Me acaban de escuchar? La carne es tan débil que cuando las cosas son difíciles, me abro. Yo quiero dejar este matrimonio, yo quiero dejar a mis hijos, yo quiero dejar esta empresa, eso no sé qué, porque es débil. La carne empieza con cosas que nunca termina. O sea, empieza con cosas y la deja medio hacer, no las hace, no las termina, no obtiene el dominio propio dado por Dios para terminar las cosas, las deja en el camino. Lo que es nacido de la carne o lo que es nacido del espíritu, empezamos a ver que la carne es tan débil, es cobarde. El reino de los cielos no es para cobardes. Pero uno podrá decir, no, pero la cárcel, yo no lo veo cobarde, si es cobarde. Esa mujer es cobarde. Porque no está haciendo lo que debe hacer. Y frente a los retos de la vida, frente a las cosas de Dios, decide tomar atajos. Decide alejarse. Decir, no, yo me voy para otra iglesia donde solamente me digan lo que mi carne quiere escuchar, que me hablen de profecías, que me hablen de lo lindo que me va a ir, que me enseña mi carne. Miren esto tan delicado. Que le enseñen a mi carne cómo enfrentar la vida. Imagínense. Y eso es algo en lo cual tú y yo necesitamos trabajar. Amén. Entonces, con esto termino. Yo tengo que reconocer que necesito compromiso en mi vida para poder avanzar en la vida espiritual. Un día va una gallina con un cerdo y entonces ven a una persona indigente en la calle, un habitante de la calle, la ven allí. Y de repente dice, no, la gallina dice, hay que ayudarlo. Bueno, ¿y cómo le ayudamos? Entonces el pollo dice, no, hay que ayudarlo, hay que darle huevos y cerdo. Y el cerdo dice, uy, no, a mí me toca morirme entonces. Y entonces la gallina le dice, pero ¿cuál es la falta de compromiso ahí, hermano? Porque yo tengo que reconocer que la vida cristiana es de esfuerzo. Es tomar mi cruz y obedecer al Espíritu. Esto no es para cobardes, esto es para valientes. Y a la carne le gusta ser cobarde, le gusta evitar los problemas, le gusta salirse de las cosas de Dios. Necesitamos volvernos espirituales. Esa es la lucha que tú y yo tenemos. Amén. Quiero darle gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana y espero que haya sido esta palabra bendición para sus vidas.